¿Quieres escuchar un relato de parto de una mamá que tuvo una cesárea previa? ¿Quieres saber cómo se preparó para perder el miedo de un parto traumático anterior? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Natacha, una mamá que hizo mi curso de hipnoparto y se leyó mi libro, y nos cuenta su PBDC. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Hola, soy Paula y antes de empezar el episodio de hoy quiero compartirte algo que me hizo reflexionar mucho. ¿Sabías que los primeros 1000 días de un bebé desde la concepción hasta los 2 años son clave para su salud y bienestar durante toda la vida? Y sin embargo, en esos mismos 1000 días, muchas madres y también padres se sienten más estresadas, solas y desbordadas que nunca. Jolt, la marca de cochecitos que me acompañó con mis peques, hizo un estudio global en 8 países y los resultados fueron claros. 8 de cada 10 madres y padres dicen sentirse estresados a menudo. Cansancio, presión social, consejos no pedidos, preocupaciones, los gastos, todo se acumula y muchas veces sentimos que no estamos haciendo lo suficiente. Por eso, Jules decidió que no bastaba con diseñar cochecitos bonitos y funcionales. Su misión es dar un comienzo prometedor a cada bebé y también hacer que la maternidad y la crianza sean más llevaderas. ¿Cómo? Creando cochecitos cómodos, duraderos, sostenibles y pensados para las necesidades reales de las familias, pero también mostrando una imagen auténtica de la maternidad, dando voz a las emociones reales, colaborando con iniciativas sociales y recordándonos que no estamos solas. Porque cuando una madre se siente escuchada, apoyada e informada, puede ofrecer a su bebé lo más importante, un entorno estable, amoroso y lleno de calma. Y muchas veces ese apoyo empieza con algo tan simple como un yo también. Así que si estás buscando un carrito que te acompañe de verdad en lo práctico y en lo emocional, te invito a descubrir más sobre Joolz. Se escribe Joolz. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Gracias Joolz por patrocinar este podcast. Antes de empezar con el episodio de hoy, quería contarte 2 cosas importantes que vienen ahora en enero. La primera es que ya está abierta la inscripción a mi masterclass gratuita para profesionales, que será el 12 de enero. Es una clase de 1 hora donde te voy a explicar cómo acompañar a las madres a vivir su mejor experiencia de parto, utilizando las herramientas de hipnoparto, con evidencia, casos reales y ejemplos prácticos que podrás aplicar desde el día siguiente. Si acompañas a embarazadas como matrona, obstetra, doula, fisio, psicóloga perinatal o profesional de la maternidad, esta clase te va a encantar. Puedes registrarte gratuitamente en mi web mybabymybirth.com/masterclass-profesionales. Te dejo también el enlace en la descripción. Y lo segundo es que en enero también tendré mi próximo curso grupal de hipnoparto, el fin de semana del 10 y 11 de enero, que seguramente será el último que imparta antes de dar a luz a mi bebé. Es una fecha que suele llenarse muy rápido, así que si estás embarazada y quieres prepararte para vivir tu mejor experiencia de parto, te recomiendo reservar tu plaza cuanto antes. Vas a mi web mybabymybirth.com, cursos grupales y allí encuentras toda la info. Y ahora sí, vamos a por el episodio. Bienvenidos al episodio número 132 del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth. Hoy tenemos con nosotras a Natacha para contarnos su relato de parto. Hola Natacha, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y muy emocionada de contar mi historia. Qué importante escuchar a mujeres que cuentan su relato. Además, el tuyo es un parto vaginal después de cesárea, que creo que aquí es donde las mujeres aún necesitan más confianza, escuchar otras experiencias, ¿no? De cómo ha funcionado y de creerse que pueden conseguirlo. Así que nada, con muchísimas ganas de escucharte. Natacha, tú hiciste mi curso de hipnoparto, ¿verdad? Sí, hice el pack digital. El online, genial. Empecé por el libro, no recuerdo si fue una recomendación o llegué a ti a través de Instagram. Sé que el concepto de hipnoparto no era ajeno para mí, pero creo que te conocí a través de Instagram. Primero compré el libro, me encantó y dije, bueno, vale, hago el pack digital. Se me hacía que era un poco más sencillo
sobre todo compartirlo con mi marido, Sí. que pedirle que leyera el libro. Y pues nada, así fue. Qué bien, pues me alegro mucho que me encontraras y que confiaras, bueno, en mí y en mi proyecto. Venga, pues cuéntanos, ¿es tu segundo bebé? ¿Cuándo te enteraste de que estabas embarazada y cómo viviste este embarazo? Me enteré, creo que a comienzos de febrero. Realmente sí que no me puedo quejar. Mi esposo y yo habíamos decidido que queríamos intentar pues, tener un segundo bebé a finales del año pasado y llegó muy rápido, ¿no? Como yo diría, como en el segundo ciclo. Enterarnos fue muy emocionante. Nuestra hija mayor tiene 7 años, o sea que pues, había pasado un tiempo importante. Sí. Y pues justo cuando nos enteramos, la hija mayor de mi marido estaba acá, entonces fue un momento también como súper, digo, yo vivo en Francia, su hija vive en España, estaba de visita, entonces fue un momento súper emocionante, todo, digamos, como estar todos en familia y compartir la noticia. Mi embarazo fue un embarazo que pasó bastante bien, digamos que si lo comparo con el primero, la diferencia fue que en este primer trimestre tuve un poco más de náuseas, pero fue un embarazo bastante feliz, Sí. llevadero, no hubo grandes complicaciones. Creo que la única diferencia pues, que siempre hago entre mi primero y mi segundo fue que mi segundo bebé estuvo o sea, digamos, en posición cefálica desde muy temprano en el embarazo. Vale. Y eso implicaba que yo sentía una presión en la pelvis muy, muy, muy constante todo el tiempo que con mi primer embarazo nunca había notado. Vale. Entonces, digamos que ese cambio sí que me hizo estar como más atenta, digamos, como a todo lo que pasaba en mi cuerpo y como mucho más consciente que en el primero. Vale. Pero más allá de eso, nunca tuve ninguna complicación. Bien, bueno, qué bien, ¿no? Cuando lo vives así más tranquila, la verdad es que se agradece. Y bueno, antes de irnos a que nos cuentes sobre el segundo parte, entonces tú venías de una cesárea previa, sin ir súper en detalle en tu primer parto, pero fue una mala experiencia. ¿Y cómo te sentías tú después con este embarazo cuando pensabas en el parto, sabiendo que habías tenido una cesárea y que a lo mejor ahora buscabas un parto vaginal? Sin entrar en demasiado detalle, fue una experiencia muy traumática por muchas razones, pero si tuviese que enumerar rápidamente sería, no me podía mover, fue una inducción sin información de lo que implicaba que fuese una inducción, y pues se me ofreció una peridural que yo no quería porque yo tiendo a hacer reacciones muy fuertes a las peridurales y en efecto esto fue lo que pasó. Entonces finalmente mi hija nació por una cesárea de urgencia con anestesia general. Ostras. Además, mi hija nació en Colombia, donde los protocolos son muy distintos a los protocolos que se manejan en Europa. Entonces fue separación durante 3-4 horas, tanto de mí como de mi esposo. Entonces sí, fue realmente una experiencia bastante traumática. Creo que en parte eso explica por qué pasó tanto tiempo entre un embarazo y el otro. Claro. Había muchas cosas que resolver antes de yo poder sentirme de tener un segundo hijo. Claro, es que al final el parto es un momento, ¿no?, tan especial que se tendría que cuidar tanto, y cuando oigo a mujeres como tú te das más cuenta, ¿no?, de lo que realmente, cómo se debe cuidar esta experiencia. Y es verdad que en Latinoamérica pues los ratios cesáreas son bastante más altos, ¿no? Los partos son muy medicalizados. Y es difícil realmente encontrar un sitio donde respeten más la fisiología, los tiempos, incluso un parto vaginal, ¿no? Y América Latina está ahorita en un punto que es interesante. Bueno, no digo América Latina, yo hablo de Colombia, que es la experiencia que conozco, ¿no? Tampoco generalizar. Sí. Es complejo porque hay una expectativa o hay como más apertura a la fisiología, pero no hay equipos preparados para soportarla. Entonces, pues todo el peso y toda la presión cae sobre la preparación de la madre, que muchas veces no es mucha porque no hay equipos que acompañen. Claro. Entonces, sí, yo creo que en el momento que yo tuve a mi hija, recuerdo muy bien que a la par habían como 4, conocía como 4 mujeres que estaban embarazadas, todas fueron cesáreas. Las 5 en total. Entonces, sí, realmente es un panorama donde hay mucho que hacer todavía. Mucho, mucho. Sí, en España yo creo que hay mucho que hacer y, bueno, en general en Europa, ¿no? Pero España, Reino Unido, los que conozco más. Imagínate, ¿no? En países como Colombia, pues vamos, hay un montón. Pero bueno, lo positivo es que seguro que esperamos que vaya mejor, que yo creo que las mujeres lo están demandando más, que
hay muchos profesionales que también, ¿no?, se quieren ir formando más y poder acompañar. Y entonces, bueno, poco a poco. Vale, entonces venías de esta experiencia y tú tenías claro, antes de buscar el embarazo, quizá, porque ya seguramente es algo que te planteabas, ¿querías un parto vaginal en este segundo bebé? Siempre. De hecho, yo recuerdo haber hablado cuando tuve mi primera hija, día 2 posparto, algo por el estilo, hablé con una amiga que había tenido un hijo cercano, o sea, 1 o 2 meses antes, Sí. que había parido en casa y pues, se había preparado con hipnoparto. Y pues fue la primera persona que me habló de esto. Yo decía, wow, qué interesante. Yo, que además pues, no soy colombiana, soy venezolana, donde hay incluso ratios de cesáreas muchos más altos. Creo que somos de los, en Venezuela debe haber el ratio de cesárea más alto de toda Latinoamérica. Para mí eso era imposible, ¿no? O sea, una vez que Claro. tú tenías una cesárea, una vez cesárea, siempre cesárea. Y pues cuando ella me dijo, mira, no, hay algo que se llama, bueno, en inglés VBAC, hay parto vaginal después de cesárea, decía, wow, ok, esto es lo que yo quiero tener. Sí. Entonces yo creo que ahí esa fue como la semilla. Muy desde el comienzo, desde mi posparto inmediato con mi primera hija, ya yo tenía muy claro que eso es lo que yo quería intentar para mí. Qué potente es saber, ¿no? Porque al final, cuando ya oyes esto, dices, ¿no? Yo tenía esta idea y seguramente si hablaras con ciertos médicos te dirían que tiene que ser otra cesárea, pero si ya sabes de alguien que lo ha hecho, ¿no?, ya se te abre aquí como una ventanita que a lo mejor quieres explorar. Muy bien. Vale, entonces, ¿en qué momento entonces decidiste empezarte a formar? ¿En qué momento te leíste mi libro quizá? ¿Hiciste el curso? Yo creo que mi preparación empezó hace bastante tiempo. Yo Ujú. hace aproximadamente unos 2 años, 2, 3 años, no recuerdo bien, creo que 2, 3 años había empezado a trabajar con un terapeuta que trabajaba en hipnosis. Vale. Y pues yo siempre tuve muy consciente, yo obviamente después del parto de mi primera hija, yo tuve un episodio de depresión postparto con estrés postraumático muy importante. Entonces creo que lo primero fue que yo empecé a trabajar en esto hace mucho tiempo. Creo que el trauma estaba ahí como muy, muy, muy bien afianzado, y había empezado a trabajar tanto con hipnosis como con EMDR, Sí. un poco como para elaborar lo que está pasando, y eso, bueno, eso empecé a hacerlo, como te digo, años atrás. En paralelo, bueno, obviamente una vez que quedo embarazada, yo hablo con mi terapeuta y le digo, mira, creo que tenemos que trabajar mucho más focalizados en esto. Desde el comienzo del embarazo, ese fue el centro de la terapia. Tanto el acompañamiento durante, o sea, o mejor dicho, digamos, el trauma release o la liberación del trauma, por decirlo de alguna manera, como también el acompañamiento en el embarazo, porque hubo ciertas cosas, sobre todo de mi proceso de toma de decisión frente al equipo que quería que me acompañara, que no fueron fáciles. Entonces, estaba eso como de la mano desde el comienzo del embarazo. Creo que empecé ya a formarme un poco más como en la fisiología y o sea, me leí el libro, creo que cuando estaba, no, como alrededor de la semana, como a finales del segundo trimestre. Vale. Empecé como a leer y sobre todo a compartir con mi esposo, o sea, empezamos a hacer como la formación en conjunto a finales del segundo trimestre, no recuerdo exactamente cuánto, pero por ahí. Sí, qué bien. Pero lo que dices es clave también, ¿no? Porque trataste este trauma antes de quedarte embarazada, ¿no? Y yo creo que esto es clave. Y bueno, más evidentemente si venías de una depresión postparto y estrés postraumático, que eso te muestra lo frágil que podemos ser en este evento del parto y las consecuencias que pueden venir después, ¿no? Entonces es clave que lo trataras. O sea, me alegro un montón que encontraras este apoyo antes, porque hay mujeres que se esperan, ¿no?, bueno, al parto o lo van retrasando o lo quieren tapar y al final las cosas salen, ¿no? Y es súper importante tratarlo y cuanto antes mejor porque te afecta en otras áreas de tu vida, aunque no lo quieras ver o aunque no intentes sobrevivir o continuar con tu vida, al final está allí y es mucho mejor tratarlo cuanto antes posible. Sí, y creo que, bueno, yo viendo en retrospectiva, ¿no? Luego de mi segundo parto, creo que hay otro punto que es muy importante, que es que creo que cuando comienzas a entender la fisiología del parto, es muy fácil que el parto fisiológico se vuelva prescriptivo para ti, en el sentido de que como que te obsesiones con un ideal y cuando estás llevada por el miedo, no por la convicción ni por la confianza en ti misma, sino por el miedo a repetir una historia,
si eso es tu driver, si eso es lo que te moviliza, quizás no vas a tomar las mejores decisiones. Ese era un poco, digamos, también como que yo creo que cuando yo empecé a trabajar todo esto y empecé como cuando por primera vez dije, yo quiero un parto vaginal, no era solamente porque esto es lo mejor, porque esta es la manera natural de un bebé de venir al mundo, porque estamos creadas para esto, no, era como porque no quiero repetir lo que ya pasó. Cuando lleguemos al final de este episodio, pues entenderemos que sí, quizás yo me hubiese quedado en ese modo de evitación de lo que pasó antes, quizás hubiese terminado en el mismo escenario. Sí, sí, sí. Entonces, creo que esa elaboración del trauma creo que es muy importante para realmente poder separar experiencias y entender un primer embarazo es un primer embarazo, un primer parto es un primer parto, y no tiene por qué condicionar lo que venga. Sí, sí, sí. Claro, es de dónde tomas las decisiones, ¿no? Porque cuando las tomamos desde lo que deseamos y entendiendo el por qué, pues es desde ahí, ¿no? No es desde querer evitar otra cosa, por lo que acabas de comentar. Súper interesante. Vale, entonces hiciste el curso, leíste el libro. Entonces, ¿cómo te sentías tú días o semanas antes del parto? ¿Y qué es lo que más te sirvió? ¿Hiciste las relajaciones también, las respiraciones? ¿Hiciste la práctica aparte de entender y tener la información? Sí, yo creo que tuve una práctica bastante sistemática entre las relajaciones pues, que proponías en el libro y pues en el curso. También, como comentaban en el grupo, que yo también tenía unas relajaciones que había hecho mi terapeuta para mí. Entonces tenía Claro. usaba como alternaba en función de lo que me parecía que tenía que trabajar un poco más. Presté mucha atención a mantenerme como activa, a estar haciendo, o sea, recuerdo que una de las recomendaciones en tu libro era, bueno, tengan algo que hacer todos los días de la semana 40. Y yo eso me lo tomé al pie de la letra. O sea, desde que pasé de la semana 37 era como, tiene que haber algo que hacer todos los días porque yo soy naturalmente una persona muy ansiosa, ¿no? Y creo que en parte por eso fue que yo tuve finalmente una inducción en mi primer embarazo, que era que yo quería que mi hija naciera ya. Entonces, nada, yo dije, esta vez no voy a hacer lo mismo. Entonces me ocupé, creo que me funcionó un montón. Y pues nada, creo que relajaciones, las respiraciones me ayudaron muchísimo. Decidí invertir también en una TENS, que obviamente lo utilicé el día del parto solamente, pero bueno, yo me tomé muy al pie de la letra armar como una caja de herramientas, realmente. Sí. Mis aceites. Desde muy temprano empecé a guardar aceites esenciales que me gustaban, o velas con aromas que me gustaban. Pues tenía a mi esposo practicando masajes, entonces mi enfoque, creo que las áreas que más trabajé fue relajaciones, tanto las del libro y las del curso como las que tenía pues con mi terapeuta, los masajes, fue algo que con mi pareja practicamos bastante, y la caja de herramientas, o sea, los anclajes para mí fue también súper importante. Qué guay. Y mantenerme ocupada, Sí. para no angustiarme de más. Sí, 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 para no dejar que tu mente te, ¿no? cogiera el poder de dominarte. Genial, vale, pues venga, vamos al parto. ¿Cómo empezó y sí, cómo evolucionó? Cuéntanos. Bueno, a ver, tuve las primeras contracciones el miércoles, de la noche de miércoles a jueves, o sea, justo cumpliendo la semana 40. Vale. Yo la sentía sobre todo en la espalda, pero bueno, yo decía, bueno, esto deben ser pródromos, no eran súper dolorosas, eran lo suficientemente dolorosas para despertarme en la noche, pero me podía volver a dormir fácilmente. Y recuerdo que eran como cada hora. Entonces dije, bueno, ok, quizás hay algo aquí que está empezando a pasar. Luego ese día, durante el día, no tuve más contracciones. Volvieron a la noche. En la noche, digamos, ya del jueves al viernes, empiezan a ser más seguidas, como cada 20 minutos, algunas incluso cada 10. Yo esa noche, prácticamente no dormí. Dormí como unos 45 minutos, porque no eran inmanejables, pero tenía que realmente concentrarme en respirar para poder gestionarlas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ese día llevamos a mi hija el viernes, llevamos a mi hija a la escuela, todo normal, porque yo, pues, como tenía un poco la regla, que es acá,
que hay aquí en Francia un poco de facto, que es como tienes que tener contracciones durante cada 5 minutos, que duren 1 minuto durante 1 hora. Esa es un poco como la premisa acá que te recomiendan. Yo decía, bueno, estoy lejos de eso, así que aquí no va a pasar nada todavía, ¿no? Sigo con mi vida, pero ese día, o sea, el viernes, sí tuve contracciones a lo largo del día. Y el patrón era que no había patrón. O sea, pasaba 30 minutos con contracciones cada 5 minutos, desaparecían. Pasaba 1 hora con contracciones también cada 3 minutos, desaparecían. Entonces, como que nunca lograba llegar a esa hora, ¿no? O a la hora de patrón. Entonces, ya como a mitad del día, en algunos momentos había logrado como descansar aquí y allá, pero bueno, estaba cansada, estaba como un poco agobiada, porque cada vez me empezaba a sonar más que tenía que ver con la posición del bebé. Algo que habíamos, o sea, que mencionas en tu curso y que yo pues había también escuchado, leído por ahí, era un poco cómo la posición del bebé puede afectar la presentación del trabajo de parto, si tienes pródromos, si no tienes pródromos, cuánto tiempo duran, etc. Y yo estaba bastante consciente de que mi hija nunca estuvo, antes de que empezara el trabajo de parto, en franca posterior, pero siempre había estado con la cabeza hacia la derecha. Y algunos bebés con la espalda hacia la derecha, tienden a voltearse a posterior. Entonces yo siempre tuve esto en mi cabeza. Yo decía, esto puede estar pasando. Y cuando empecé a ver como un poco los pródromos estos medio insidiosos, yo decía, esta niña creo que está en posterior. Entonces, ya yo estaba como mentalizándome, entendiendo lo que eso podía implicar, que probablemente iba a ser un trabajo más largo y que, bueno, que tenía que realmente hacer mano de todo lo que tenía a mi disposición para poder llevarlo, ¿no? Sí. Esa tarde, ese viernes, en la tarde, por primera vez tuve que utilizar la TENS, o sea, sentí la necesidad de utilizar la TENS. Me ayudó muchísimo al comienzo, o sea, sobre todo para gestionar las contracciones mientras estaba en casa. Y bueno, mientras por un lado con la TENS y por el otro escuchando relajaciones, mi esposo y yo, mi familia somos cristianos, entonces teníamos mucha música en casa, en fin, o sea, como haciendo mano de todos los recursos que teníamos a disposición. Yo no sé por qué tenía ya como igual la intuición de que no iba a pasar tampoco días más. Entonces le pedí a mi esposo que se encargara de dejar o sea, de coordinar con mis padres para que se quedaran con mi hija mayor. Y pues nada, pasamos, digamos que nuestro proyecto era, hay que pasar la mayor parte del trabajo de parto posible en casa, porque es el ambiente que podemos controlar. Y bueno, ese fue el plan. Hasta aproximadamente como la medianoche, 1 de la mañana, de viernes a sábado, que pasamos la hora en este patrón del 511. Entonces nos vamos al hospital. En ese momento las contracciones eran bastante intensas, bastante intensas. Todavía con la TENS, digamos, como manejando la intensidad, podía gestionarla, pero necesitaba apoyo. O sea, ya sola, digamos que la mayor parte del trabajo o en casa, yo solita respirando podía gestionarlo, pero en ese momento ya necesitaba a mi esposo, necesitaba que me hiciera presión a nivel del sacro, o sea, si no estaba él ahí, como no, perdía un poco pie yo. Total, es que nada, llegamos al hospital, como eso de la 1:30 de la mañana, nos hacen esperar muchísimo, no sé si, creo que estaba un poco en uno de esos días que están colapsadas las maternidades, y yo había dicho, de entrada, yo no quería, o quería que se limitaran los tactos vaginales, pero estaba de acuerdo con que hicieran uno al llegar. Ya era algo que yo como que tenía claro en mi cabeza que estaba dispuesta a que lo hicieran. Me hacen efectivamente un tacto y me dicen que tengo el cuello de casi 2 centímetros y que estaba posterior. Vale. Y yo con eso me derrumbé. O sea, a pesar de que lo había leído en el libro, que yo entendía, bueno, pasan muchas cosas para que tu cuello llegue a una posición anterior, o sea, que 2 centímetros no significa que nada haya pasado, o sea, digamos, yo racionalmente entendía esto, pero el derrumbe viene porque yo digo, wow, o sea, este dolor es muy fuerte, o sea, esta sensación es muy intensa y yo no sé qué tanto más yo voy a poder sostener esto. Porque, bueno, de nuevo, o sea, eran unas contracciones muy difíciles de gestionar. O sea, ya estaba ya en el punto en que me costaba incluso mantener la respiración. Total, bueno.
En ese momento en el hospital afortunadamente se portan muy bien, a pesar de que ya me habían dicho que por ser un parto vaginal después de cesárea no tenía que tener monitoreo continuo y no podía tener acceso a bañera, etcétera. Creo que me vieron en tal estado que me dieron acceso a una habitación con bañera. Me dejaron hacer una parte del trabajo de parto. Yo, supuestamente, mi esposo dice que yo estuve en la bañera durante horas. Yo siento que fueron 10 minutos. Yo estaba en trance. O sea, yo no... Sí. Yo no, o sea, yo no sé, no tengo percepción del tiempo clara. Yo no sé. O sea, para mí, todo eso, del momento en que yo llegué al hospital hasta que me pusieron la peridural, yo le digo a mi esposo, esto fueron 2 horas y mi esposo me dice, fueron 6. O sea, Wow, sí, sí. Pero realmente es que estamos en otro mundo y es tal cual, ¿no? Porque tú, la percepción del tiempo, no tienes ni idea. Yo recuerdo también contar mi relato de parto y mi marido decir, no, esto no pasó así, o porque estás en otro mundo totalmente. Yo no sé, yo no sabía nada. Pero bueno, el hecho es que estoy en la bañera, entiendo que eso ayudó porque luego me hacen otro tacto. Y me dicen, mira, ya estás de unos buenos 2-3 centímetros y el cuello está completamente anterior, esto está progresando muy rápido. Pero yo en ese momento, a pesar de que, así como quizás el discurso de la primera matrona no había sido como o yo no me lo había tomado tan de forma positiva, en esta segunda oportunidad, ella me estaba como, o sea, como no te desanimes, está súper bien, estás avanzando muy bien. Pero yo en mi cabeza, yo decía, yo no puedo más. Fue un momento, digamos, como muy duro, emocional y espiritualmente, porque yo decía, pues, un poco, yo no entré tanto como en ese detalle, ¿no? Pero yo decía, si me voy por la peridural, puedo gestionar esto mejor, pero puedo tener una reacción como la que tuve con mi hija, con mi primera hija, o puedo tratar de llegar al final del camino, o sea, con un parto 100% fisiológico, sin peridural, y llegar muerta y no poder más, o sea, llegar a los pujos agotada. Porque además, de nuevo, cabe recordar que tenía 48 horas prácticamente sin dormir. Entonces, no sé, para mí la decisión en ese momento fue, o sea, no voy a decir que fue sencilla, pero era como muy evidente. Yo decía, creo que tenía suficientes elementos como para entender que lo que pasó, la reacción que yo tuve a la anestesia a mi primer parto parecía más producto de un error médico que de otra cosa. Entonces, para mí representaba más, o sea, valía más la pena el riesgo de poder vivir esto de una manera más calmada y no como un sufrimiento, que intentar y luego terminar en un escenario que tampoco era el que yo quería, ¿no? Que era un poco como mi miedo, ¿no? O sea, que fue un parto tan largo y que además entendiendo que estoy en un entorno que no es 100% favorable a un parto natural después de cesárea, que terminaran finalmente igual empujándome hacia una cesárea. Entonces, esa fue como mi matriz de riesgo. Sí. Y dije, vale, quiero la peridural. Y bueno, desde el momento en que me pusieron la peridural en adelante, fue otro parto. O sea, en el sentido que yo sé y entiendo que en la mayoría de los casos quizás no es esto lo que pasa, pero yo creo que estaba gestionando, o sea, tenía tanta tensión en mi cuerpo yo, ya al final como con la gestión de las últimas olas, que mi cuerpo, o sea, yo creo que fue el poner la peridural y mi cuerpo se liberó. De hecho, yo nunca supe realmente hasta cuánto había dilatado antes de ponerme la peridural, porque yo pedí que no me hicieran más tactos. Pero yo sé que me pusieron la peridural a las 8 de la mañana y a las 9:30 me hicieron un tacto y ya estaba de 8 centímetros. Wow. Que fue como... Sí. No, es que a veces, es que has dicho muchas cosas, yo creo que, bueno, qué guay, por un lado, que la matrona te animara, ¿no? Porque a veces nos encontramos personas que igual no te dicen las palabras correctas y te derrumban, ¿no? En cambio, pues tuviste una matrona que te animó, te dio tal, pero que fueras tú, que yo creo que es muy diferente, ¿no? De cuando igual te preguntan si quieres o te insisten o te sientes que tienes coacción, a diferencia que eras tú la que dijiste, no, hasta aquí, estoy agotada, ¿no? Porque eso es lo que pasa muchas veces. No son otras cosas, es el agotamiento que te hacen no poder gestionarlo como lo harías si hubieras dormido la noche anterior 10 horas, ¿no?
Y a veces la peridural va muy bien, ¿no? Y por eso está. Yo creo que en estos casos decir, ostras, pues mira, te la pusieron, seguramente te ayudó a relajar y pudiste acabar de dilatar, ¿no? No puedes comparar, ¿no? Si no te la pusieras, cómo hubiera evolucionado, no lo sabes. Igual también hubieras hecho un cambio de chip en algún momento, relajado y tal, igual sí, pero igual no. O sea que la peridural te fue súper bien en ese momento y me alegro mucho, y más si venías de una primera experiencia con peridural que no te sentó tan bien, ¿no? O sea que... Y sí, importante a veces aceptar estos cambios, ¿no? Y no decir, bueno, no machacarte, porque al final tú tienes unos deseos, unas ideas, pero cuando hacemos un plan de parto no se trata de, no, es que lo dije y quiero cumplirlo. No, se trata de tener unas ideas, unos deseos, y depende de cómo van las cosas, pues ir un poco abierta de mente, ¿no? También y aceptarlo. Sí, yo creo que un poco desde ese punto vuelve un poco el tema de la importancia de poder separar experiencias y finalmente entender que tú tienes todos tus elementos, tienes un bagaje, un aprendizaje, un conocimiento de la fisiología, de qué es lo normal, qué es lo que se desvía de la norma, y una matriz de riesgo, de tolerancia al riesgo, y en función de eso cada mujer decide, ¿no? O debería poder decidir, o sentir que puede decidir. Para mí, pues finalmente creo que esa fue, digamos, como lo que, más allá del resultado final, eso es lo que yo rescato de mi segundo parto en comparación con el primero, que en el primero, pues yo llegué incluso a dilatar hasta 8 centímetros, igual en el mismo punto, sin peridural, y lo podía gestionar, a pesar de que no me podía mover, estaba acostada, no está permitido, digamos, una vez que te inducen en Colombia, moverte, mantener el libre movimiento. Y yo lo podía gestionar y no sentía que necesitaba anestesia, pero me la propusieron. En un momento en que probablemente lo que estaba era haciendo estaba en transición y por eso sentía que no podía más, pero la verdad no la necesitaba. Claro. Ahora comparando, digamos, la intensidad de estas olas con las primeras, yo digo, no, claro que no lo necesitaba, ahora sí lo necesito, dámela ya, no puedo más. Sí. Y creo que eso, o sea, es como poder separar esas experiencias y tomar una decisión en función de los elementos que tenía y cómo me sentía en ese momento, fue lo que a mí finalmente me hizo salir de este parto como, ajá, estoy lista para hacer esto otra vez, a pesar de que no era mi parto de manual, no era lo que yo... Sí. No era el plan que yo tenía finalmente. Total. Sí, pero no es lo más importante al final, ¿no? Y siempre lo digo, es cómo te sientes y cómo lo vives, no exactamente qué tipo de parto tuviste. Vale, entonces te pusieron la peridural, aquí te pudiste relajar, estabas de 8 centímetros. Sí, estaba de 8 centímetros. Me dicen en ese momento que, bueno, mi bebé hasta el momento seguía en la bolsa intacta. No me propusieron ninguna otra intervención antes de ese punto. O sea, dejaron incluso al momento de ponerme la peridural. Me dijeron como, bueno, usted quiere. O sea, si no quiere, esto está avanzando bastante rápido. O sea, la decisión es tuya finalmente. Entonces, nada, o sea, yo ahí pues estoy esperando. Me dicen, cuando me hacen el tacto y me dicen que estoy a 8 centímetros, me dicen, mira, tu bebé todavía viene en posición posterior. Y acá en Francia, yo no sé si en España es igual, pero acá en Francia hay como una política, desafortunadamente, con los partos vaginales que son muy poco tolerantes con los partos vaginales después de cesárea, perdón. Son muy poco tolerantes en cuanto al tiempo que pueden durar. O sea, entonces, una vez que ya estás como en esa fase de transición, entrando al expulsivo, se ponen como esto no puede durar más de 2 horas. Es protocolo. Y pues en los 3 hospitales a los que fui, en los 3 son iguales, entonces creo que es un poco cómo lo perciben, ¿no? Entonces ahí me dijeron, mira, sigue en posterior, los partos en posterior muchas veces son más largos, queremos reducir un poco como la tensión en tu útero y la fuerza que tiene, el esfuerzo que tiene que hacer tu útero, así que te vamos a poner en posición, o sea, como hacia el costado izquierdo, un poco para ayudarla a girar naturalmente. Te vengo a ver dentro de 1 hora y si en 1 hora esto no ha bajado lo suficiente, rompemos bolsa para que esto empiece lo más pronto posible. Yo dije, ok. O sea, en ese momento yo digo, yo estaba, como no tenía, digamos, sentía las olas, pero no sentía dolor. Decía, bueno, vale. O sea, creo que ya en ese punto ya... O sea, confiabas también, sí. Sí, estaba tranquila. O sea, no me había sentido invadida en ningún momento, sentía que
pues dentro de sus posibilidades también habían sido súper respetuosos, entonces creo que me sentía en confianza con el equipo también. Y pues nada, en efecto, a la hora llegaron, ya estaba como en 9,5 centímetros, y me dicen, bueno, pero ella está como en 9,5 centímetros, pero ella sigue bastante alta y cada vez, o sea, aparentemente pasaba algo que era como que con cada contracción la bolsa bajaba, como que aspiraba la bolsa, pero ella no lograba encajarse. Entonces me dijeron, esto o sea, lo hemos visto, ella está haciendo buena presión en el cuello porque la dilatación está siendo bastante rápida, vamos a perforar la bolsa porque va a hacer que baje definitivamente. Y pues eso hicieron, efectivamente pasó así. Creo que pasó como 1 hora más, habrá pasado 1 hora más después de esto. Y ya, bueno, entra el equipo, se empiezan a preparar. Yo, digamos, una de las cosas que sí hice durante todo el tiempo que estuve con la peridural fue que conscientemente no aumenté la dosis. Acá hay como una dosis autorregulada, sí. Tienes como dosis de mantenimiento y luego tú puedes aumentar. Yo me quedé siempre con la mínima porque quería guardar la mayor cantidad de sensación posible, ¿no? O mantener la sensación en la medida de lo posible. Y bueno, cuando finalmente empezamos los pujos, como lo llaman acá, el expulsivo, yo sentía las contracciones. Entonces, al comienzo me empezaron como a guiar los pujos, pero yo les pedí que pararan de hacerlo y que me dejaran, digamos, pujar cuando sentía que venía la contracción. Y en 12 pujos, 4 contracciones. Wow. Súper rápido, sí. ¿Y estabas de lado? ¿Estabas tumbada de lado aquí? No. Vale. Sí, no, estaba como incorporada hacia adelante. Sin embargo, yo creo que otra cosa, y eso, bueno, fue un poco como preparación, parte de la preparación que creo que hice yo, porque yo estuve trabajando con una kine, una fisioterapeuta de suelo pélvico durante todo el embarazo. Entonces creo que si bien no podía sentir el reflejo de eyección, nada, tenía como muy, muy consciente hacia dónde tenía que orientar la respiración. Entonces creo como que artificialmente eso fue lo que traté de hacer. Y bueno, a pesar de tener un poco, o sea, de tener una peridural, creo que al final tuve solamente un punto de desgarro interno. Vale, nada. O sea, que maravilloso. Sí. Nada. Sí, sí, Entonces, sí. Pero bueno, creo que influyó mucho como este tema como de tener conciencia del periné y hacia dónde tenía que dirigir la respiración. Sí. Y conservar la mayor parte de la sensación en la medida de lo posible, ¿no? Que no tenía una dosis de peridural tan alta. Claro, que tú podías trabajar con tu cuerpo, básicamente. Eso es así. Vale, y en todo este proceso, ¿cuál fue el rol de tu pareja? Bueno, nada, digamos, en la fase ascendente del parto, él estaba conmigo en todo momento, ¿no? O sea, masajes, presión en el sacro, respirando conmigo, ¿qué necesitas? ¿Necesitas comer? O sea, digamos que él era como que el encargado de que yo pudiese estar en mi burbuja. Sí. Básicamente. Era él quien se encargaba de todos los temas logísticos, se encargó de hablar con mi dula también, o sea, como de mantenerla al tanto cuál era la situación por si necesitábamos que nos acompañara en algún momento en el hospital. Sí, o sea, ese fue su rol, que además creo que lo hizo maravillosamente, porque yo estaba realmente metida en mi mundo. Luego, sí que hubo un momento, sobre todo, o sea, hacia el final de lo que yo recuerdo de la dilatación, en que yo no quería que me tocaran, ¿no? O sea, ya cuando la TENS sentía que me quemaba, cuando me presionaban en el sacro sentía que me quemaba, o sea, era literal, sí, era como una sensación de ardor muy fuerte. Entonces yo creo que, bueno, ahí el pobre le tocó como retroceder un poco y ver, no había mucho más que hacer. Claro, ahí. Sí. Y pues nada, luego, después de que me pusieron la peridural, nuestra dula había llegado al hospital, entonces bueno, yo le pedí que relevara a mi marido un poco, porque muy bien. tenía básicamente la misma cantidad de tiempo sin dormir que yo, y como nadie se esperaba que avanzara tan rápido, pues ella se quedó conmigo, me hizo masajes, y eso le dio espacio también a mi esposo de hablar con nuestra hija, o sea, es como respirar un poco, y luego volvió a acompañarme al expulsivo. Vale. Todo eso Qué bien. Digamos que la peridural también sirvió para eso, para darnos un poco de
de respiro no solo a mí, sino también a él. A mi esposo. Pero sí, él hizo el curso, estaba, digamos, como súper informado. También había trabajado, digamos, como con hipnosis él por su cuenta, un poco para poder acompañarme bien en el proceso. Él nunca había visto un parto vaginal, porque no había estado en la cesárea. Había estado en la cesárea de su primera hija, en la de nuestra primera hija no había estado porque fue una cesárea bajo anestesia general, entonces tampoco había estado ahí. Entonces también era como una primera experiencia para él, ¿no? Claro. O sea, saber cómo... Era su primera vez también esto. Entonces... Total. Pero sí, yo definitivamente sin esposo no hubiese podido. Totalmente. ¿Y cómo se alumbró la placenta? Entonces, ¿tardó mucho en salir? Imagino que usaron oxitocina sintética. Y acá también es protocolo. Incluso en partos fisiológicos, el alumbramiento dirigido de la placenta es el protocolo. Vale. Pero yo tampoco me enteré. O sea, bueno, también estaba con peridural, ¿no? Así que no lo... Nació y ya está. Sí, ya, no recuerdo. O sea, sé qué pasó, pero no tengo mucho más recuerdo. Yo en ese momento estaba completamente eufórica. Lo que decía era como, ya estoy lista para hacer esto una tercera vez. Qué guay. Oh, qué guay, ¿no? Sentirte así, increíble. Creo que vale todo el mundo, ¿no? De realmente, sí, tener esa experiencia, poderla contar y esta vivencia. Pues muchísimas gracias, Natasha. Yo creo que ha sido súper poderoso lo que nos has contado. Seguro que va a ayudar a muchísimas mujeres que te escuchen, tanto si es un primer bebé, un segundo, si han tenido una cesárea previa, pero realmente ayuda mucho, pues eso, ir escuchando tus detalles, cómo lo viviste, lo que te funcionó. Yo creo que es clave. Así que nada, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Espero que disfrutes mucho de la bimaternidad. Que vaya bien, bueno, este posparto, ¿no? Que aún estás súper... O sea, tu bebé tiene 23 días, ¿has dicho? 26. 26 días, o sea, imagínate. Estás ahí en pleno posparto, así que disfrútalo mucho y gracias de nuevo. No, gracias a ti por la invitación y gracias por el trabajo que haces. Creo que súper importante devolver la voz y el poder de decisión a quien debería tenerlo, ¿no? Finalmente es mamá. Totalmente. Sí. Pues gracias y muchísimas gracias a todas y a todos por escuchar este episodio y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.